Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración financiera. Hoy vamos a mirar los números de Socobesa y sus filiales. Tenemos aquí sus estados financieros consolidados al primer trimestre de 2025, directo del informe oficial de la compañía. La idea es entender qué nos dicen estas cifras sobre cómo le está yendo ahora mismo. Y bueno, para empezar, un dato que llama la atención es la escala, ¿no? Activos y pasivos totales que superan el billón de pesos chilenos, o sea, 1.000.000 de millones. Es bastante. El patrimonio, por su lado, anda por los 336.000 millones al cierre de marzo. Vamos a desglosar esto un poco. Exacto. Son cifras grandes de una empresa importante. Y si comparamos con diciembre de 2024, bueno, vemos una ligera baja, tanto en el patrimonio como en el tamaño total, digamos, de activos y pasivos. Ajá. El patrimonio bajó de unos 344.000 millones a 336.000 millones y el total de la empresa de 1.090 billones a 1.041 billones, más o menos. O sea, una pequeña contracción en estos primeros 3 meses. ¿Y cómo se vio eso en el resultado final? ¿Ganancias, pérdidas? Pues el resultado neto del trimestre fue una pérdida, unos 8.400 millones de pesos. Otra vez pérdida. Sí, pero fíjate, lo interesante es que esta pérdida es menor que la del primer trimestre de 2024. En ese periodo perdieron casi 10.500 millones. Ah, ok. O sea, siguen en números rojos, pero menos que el año pasado. Eso es, algo positivo dentro de todo, ¿no? Exacto. La situación mejoró en comparación. Y eso a pesar de esa leve contracción en el tamaño que mencionabas. ¿Podría ser quizá una señal de mejores márgenes o control de costos? Es una posibilidad, sí. Que la pérdida sea menor, aún con activos un poquito más bajos, sugiere que algo en la operación o en los costos funcionó mejor este Q1. La pérdida por acción también lo refleja. Pasó de 8 pesos con 42 a 6.61 por acción, más o menos. He entendido. Pero, a pesar de la pérdida neta, parece que la caja, el efectivo, cuenta una historia diferente, más positiva. ¿Qué pasó ahí? Aquí el cambio sí que es notable. En este primer trimestre de 2025, Socobesa generó efectivo, un flujo neto positivo de 3.000 millones de pesos. ¡Wow! ¡Qué diferencia con el año pasado! Totalmente, porque en el Q1 de 2024 tuvieron una salida neta de efectivo. Quemaron más de 3.500 millones. Un giro de 180 grados prácticamente, de quemar caja a generarla. ¿Y qué impulsó eso? Vi que los cobros por venta subieron. Definitivamente, eso fue clave. Los cobros a clientes subieron fuerte, de unos 84.000 millones en Q1 2024 a más de 94.000 millones ahora en Q1 2025. 10.000 millones más en cobros. Sí, y ese aumento es una señal muy buena para la generación de efectivo operativo. Explica gran parte de la mejora en el flujo de caja. O sea, más dinero de las ventas está entrando de verdad a la compañía. Claro, tiene sentido. Cambiando un poco de tema, a lo más normativo, el informe dice que operan bajo NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera, y mencionan que adoptaron algunas enmiendas recientes, como una a la NIC 21 sobre intercambiabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, usar NIF es lo estándar hoy. Es fundamental para que los informes sean transparentes y se puedan comparar entre empresas, ¿no? Esa enmienda a la NIC 21 básicamente aclara cómo tratar situaciones donde una moneda no se puede cambiar fácil por otra. Es relevante si hay controles de cambio o mercados muy volátiles. Entiendo. Y también mencionan normas futuras sobre instrumentos financieros, NIF 9 y 7 y otras, pero dicen que no las adoptaron antes de tiempo. Eso es lo normal. Ok. Y hablando de riesgos, que siempre es importante, el informe los detalla. Mencionan la estacionalidad del negocio inmobiliario, ¿Sí? ¿Eso es típico? que las escrituras se concentran a fin de haya. También los costos de construcción y los riesgos financieros de siempre. Claro. La estacionalidad es clave en este rubro. Implica que los ingresos y, sobre todo, los flujos de caja pueden variar mucho durante el año. Eso te obliga a manejar la liquidez con mucho cuidado. Me imagino. Y el riesgo financiero, pues lo típico, liquidez, tasa de interés, tipo de cambio, todos son cruciales para una empresa así, con inversiones a largo plazo y deuda. Y sobre esa deuda, vi la composición. A marzo,
un 50,5% en pesos chilenos, un 38,4% en UF, La unidad de fomento, sí, atada a la inflación chilena. exacto, y un 11,2% en dólares. Ese mix tiene sus bemoles, ¿no? Definitivamente. Ese mix te expone a variaciones del dólar, de la inflación vía la UF y de las tasas de interés. El informe dice que usan derivados, coberturas, para manejar parte de esa exposición, además del monitoreo constante y las proyecciones de flujo de caja, que son prácticas estándar. Bien. Y un último punto que me pareció interesante. Los activos intangibles. Tienen la marca Almagro valorada en un montón de plata. Sí, más de 39,000 millones de pesos. Y dicen que tiene vida útil indefinida. ¿Vida útil indefinida una marca? Sí, para marcas muy establecidas se puede considerar así. Pero eso no significa que no se revise. La norma exige hacer una prueba de deterioro al menos una vez al año. Verifican si el valor en libros todavía se justifica con lo que se espera que la marca genere a futuro. Es un control importante. Ok, para no tener activos sobrevalorados. Exactamente. Muy bien, entonces para ir cerrando. Socobesa termina el primer trimestre de 2025 con una pérdida, sí, pero menor a la del año pasado, y con una mejora bien importante en su flujo de efectivo. Esto a pesar de que su tamaño total se achicó un poco. Operan bajo NIF, manejan riesgos financieros relevantes como la liquidez y las tasas, y tienen activos intangibles valiosos como la marca Almagro. Sí, ese es un buen resumen. Y quizás, para dejar pensando a quienes nos escuchan, si consideramos esa estacionalidad fuerte del negocio inmobiliario y los riesgos financieros que enfrenta Socobesa, ¿cómo crees que sus estrategias para mitigar esos riesgos y, bueno, la evolución de la economía chilena en general podrían afectar sus resultados el resto del año? Es algo para seguir de cerca, ¿no?